Buenas, bienvenidos a Rescatando Almas, otra semana más. En este día voy a hacer la tercera parte de quienes no entrarán al cielo. Voy a comenzar con una oración. Señor Padre Santo, te pido perdón si te he fallado en algo o te he ofendido, para que esta oración llegue a ti sin interrupciones. Padre, te doy gracias. Padre, te doy gracias por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros. Te doy gracias, Padre, por permitirnos llegar a tantos hogares, Padre. Te pido también, Padre amado, que esta prédica sea de bendición, sea de edificación para todas las personas que las vean, Padre. Que sean para que sacudir su espíritu, Padre, sacudir su alma, sacudirlo, y que entiendan que si están en pecado tienen que cambiar, Padre. Te pido también, Padre amado, que bendigas a todas las personas que tomen de su tiempo para ver esta prédica, Padre, y todas las demás que están en el canal, Padre. Que los bendigas, Padre, como solo tú lo sabes hacer. Te lo pido con fe y convicción en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vamos a comenzar leyendo Primera de Corintios. Primera de Corintios 6, del 9 al 10. Y me dice así. Lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Ven? Aquí me está hablando claramente, ¿verdad?, de quienes no entran en el cielo. Porque como ya lo dije en la prédica anterior, lo recalco en esta también, delante del trono del Padre no puede haber nada inmundo entrará en el reino de Dios. Nada inmundo puede estar frente a Él. Su santidad es demasiado grande como para mancharse con el pecado de la gente. Por eso es que para poder entrar al cielo tenemos que vivir una vida lo más santa posible. Nadie puede decir que X o Y persona murió santo o no. Eso se llama juzgar, y eso es lo que hace la Iglesia Católica. Y yo les invito hoy a no darle culto a esas imágenes, ¿verdad? En los próximos temas que les pienso traer, voy a traerles un tema acerca de por qué tenemos que pedirle a Jesús directamente y no a otra persona, ¿verdad? Pero les quería comentar que la fornicación espiritual es peor, para mí es peor que la fornicación física. Y les voy a explicar por qué. Porque para Dios yo sé que no hay pecado grande, no hay pecado pequeño. Todo pecado es pecado para Dios, ¿verdad? Pero la fornicación espiritual me puede llevar a mí a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque ¿qué es la fornicación espiritual? Es el yo pretender que Dios se alegra, Dios está complacido conmigo por yo estar engañando a la gente, por yo estar
burlándome de la palabra, estos predicadores que se suben al púlpito a burlarse del evangelio, ¿verdad? Eso no agrada a Dios. De esas personas tenemos que huir. Y esa blasfemia, ¿verdad?, me puede llevar a mí a la blasfemia contra el Espíritu Santo, de la cual nos tenemos que cuidar demasiado, hermano. La fornicación espiritual es como, ok, es como una persona que es, es cristiano, ¿verdad? Va a una iglesia cristiana, pero no encuentra mal, pues, que lo invitaron a una actividad ecuménica y ahí se fue a la actividad ecuménica. Y yo no digo, ok, que hay momentos en que una actividad ecuménica puede ser necesaria. Digamos, cuando se hace una marcha para obligar al gobierno a, pues, cumplir los derechos de nosotros los cristianos, cuando se hacen, pues, vistas públicas y pues todos tienen el mismo punto de vista acerca del matrimonio gay o acerca de... ahí sí podría ser, pero me refiero que hagan una actividad, digamos, de adoración. Nosotros los cristianos no podemos adorar junto con otras personas que son, digamos, católicos o algo, en un acto así. No estoy diciendo que no podemos ir a un concierto cristiano, que estén otras personas, no estoy diciendo eso. Me refiero en una actividad abiertamente ecuménica. Nosotros no podemos adorar a Dios con esas personas. Nosotros no podemos decir que somos iguales que ellos, porque no lo somos. Nosotros, Dios nos sacó de ahí, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado contra la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque a mí, en el libro de Mateo, ¿verdad?, yo entiendo que se nos da una advertencia muy, muy grande y viene directamente de Jesús. En Mateo 12, del 31 al 32, me dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Ven? Que ahí Jesús mismo nos está advirtiendo de que no se puede blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Es parte del Espíritu de Dios que Dios pone en nosotros cuando aceptamos a Cristo, ¿verdad?, para que sea nuestro guía, nuestro consolador. Pero el hecho de que el Espíritu Santo se ha puesto en nosotros en ese momento no quiere decir que haya venido solamente en Pentecostés. No quiere decir que no esté presente desde mucho antes en la Biblia, en el mundo, porque sí está, ¿verdad? También nosotros tenemos que huir de estos predicadores que les gusta burlarse de la palabra de Dios. Lo insisto y lo insisto y lo insisto, porque tenemos que identificarnos, hermano. Un predicador que le diga a usted que tiene que pactar con Dios con dinero, eso es un disparate. A mí la Biblia no me dice eso. Un predicador que se enriquezca a sí mismo con sus diezmos y con sus ofrendas, no es un predicador que yo deba auspiciar. Nosotros estamos llamados a ser humildes, ¿verdad? Tenemos que vivir en humildad. Vivir en humildad es
vivir con exclusivamente aquello que me hace falta, no con más lujos. Yo tengo que aprender a vivir con eso que me hace falta. De hecho, por avaricia los ricos no entrarán en el reino de los cielos. Tenemos que aprender eso. Dios manda a que nosotros, el que tenga algo de dinero, que lo reparta entre los pobres, que venda sus propiedades y que la reparte entre los pobres, ¿verdad? Para que cada cual tenga una parte, podamos ayudar a los demás. Si una persona que entra al evangelio tiene 3 propiedades, pues que se quede con una y que 2, vamos a suponer que tiene 3 casas, ¿verdad? Pues que viva en una y las otras 2 pues se las puede dar a alguien que no tenga hogar. Tantas personas que hay sin hogar por ahí, tal vez pagando renta y a veces casi sin poder, pues a esas personas hay que ayudar. Eso es lo que manda Dios. No es a yo enriquecerme, no es a yo tener un avión, no es a yo tener un montón de cosas a costilla de ustedes, los congregantes, ¿no? No es eso lo que a mí me manda la Biblia. De hecho, el diezmo y la ofrenda no es para enriquecerse el pastor. El diezmo y la ofrenda es para pagar la luz, el agua y el teléfono y otros gastos, ¿verdad?, que pueda tener la iglesia, que si se dañó algo, que si hay que comprarlo para mantener la iglesia limpia, etcétera. Pero el resto no es para yo echármelo en el bolsillo como pastora o como pastor. El resto es para hacer un fondo para ayudar a personas necesitadas dentro de la misma congregación o dentro de la misma comunidad donde está ubicado el templo, ¿verdad? Nosotros no podemos, pues, enriquecernos con ese dinero. Si yo sé que habemos, porque yo me incluyo, porque, ¿verdad?, habemos pastores que Dios nos ha dicho tajante que no quiere que trabajemos, que no quiere que tengamos un empleo regular, porque quiere que trabajemos de lleno para Él. Y esas personas pues deben tener un sueldo, pero exclusivamente que puedan pues vivir humildemente, que puedan pueden mantener sus gastos personales, ropas, zapatos, luz, agua de su casa personal, etcétera, pero tampoco es enriquecernos a costillas de los feligreses, de los congregantes, ¿verdad? Porque si yo tengo el descaro de gastar el diezmo de ustedes en porquerías y deje de pagar la luz del templo, eso a Dios no le gusta, ¿verdad? Y tampoco yo puedo pagar la luz y el agua y lo que sobró para mi bolsillo. Tampoco funciona así, hermano. Tenemos que pedirle a Dios que nos ilumine cómo tenemos que administrar ese dinero. Tenemos que aprender a administrar el dinero que Dios nos pone en las manos, que no es para nosotros, es para el beneficio de toda la congregación, ¿verdad? Nosotros no podemos pensar que Dios pretende que unamos todas las religiones. Eso es un disparate que están diciendo ahora, y eso viene del anticristo. El espíritu del anticristo ya se está empezando a manifestar en este tiempo, hermano. Tenemos que darnos cuenta. Dios no pretende, no le gusta, no se va a agradar de que se haga un templo en donde puedan ir todos a adorarle. Me voy a explicar. Un templo que tenga rasgos musulmanes, que tenga rasgos católicos, que tenga rasgos cristianos, eso a Dios no le agrada, hermanos. Eso es
mentir, porque no estamos adorando a Dios. No se puede adorar a Dios así. Nosotros tenemos que, si digamos vamos a visitar a otra congregación porque es un aniversario, porque es una actividad especial, pues podemos hacerlo, pero que sea una congregación de sana doctrina igual que la mía. Nosotros inclusive podemos ir y predicar en una plaza, podemos predicar en cualquier lugar, pero tenemos que tener cuenta de a dónde nos metemos, porque por llevar palabra, a veces podemos meternos en ciertos lugares que no es lo más adecuado, ¿verdad? Me refiero a, digamos, a una actividad, como estaba diciendo ahorita, una actividad ecuménica que esté los católicos, que esté eso. Nosotros no podemos hacer eso, hermanos, no se puede, ¿verdad? Hoy en día también nos olvidamos, mucha gente se olvida de que a Dios no le gusta que nos inclinemos ante estatuas, y él bien claro que nos lo dejó dicho a nosotros en el libro de Éxodo, en el libro de Éxodo, el capítulo 20, versículos del 2 al 5, dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, ¿verdad? Esto quiere decir que Dios va como heredando, ¿verdad? El Ok, cuando alguien comete un pecado en la familia y no se arrepiente, eso se pasa de generación en generación. Ok, una persona que tenga espíritu de adivinanza, ¿verdad? Una persona de estas que le gusta, que leen el tarot, una persona de estas que hacen porquerías de botánica, hasta que esa persona no se arrepienta, ese espíritu se pasa a otro miembro de la familia, de la próxima generación, y así sucesivamente. Aquí dice hasta la cuarta generación, pero hablemos claro. Imaginémonos, ¿verdad? Que mi abuela hubiera sido una persona así, con un espíritu así de adivinanza, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez se lo pasó a mi mamá, ¿verdad? Y tal vez mi mamá me lo pasó a mí y yo se lo pasé a mi hija, pero vamos a suponer que en esas generaciones nadie se arrepintió de eso que viene pasando. De mi generación, pues se lo paso a mis hijos, de mis hijos se lo siguen pasando, y hasta así. Por eso es que nosotros tenemos que arrepentirnos de las cosas que estamos haciendo mal, para que esos espíritus se detengan, que no puedan seguir obrando en nuestras familias. Porque si yo me arrepiento de lo que hice mal, ese espíritu no puede seguir trabajando, se tiene que detener y no puede pasarse a otro miembro de la familia, ¿verdad? Tenemos que pensar en esto, ¿verdad?
A Dios no le gusta, hermano, que nosotros nos inclinemos ante estatuas. Ya lo está diciendo. Yo no puedo creer, pensar, ni creer, ni imaginarme que Dios está de acuerdo en que yo tenga una imagen de la Virgen, como dicen, en mi casa, y que no conforme con tenerla, la pongo en un altar. Es más, hay personas que la ponen frente a su casa como si fuera a guardar la casa, y eso no pasa, no pasa, eso no tiene poder. Pero volviendo a lo que le quiero explicar, a Dios no le gusta que yo tenga una imagen, digamos, de la Virgen en mi casa, y que encima de que la tengo le ponga un montón de flores y le ponga un montón de porquería alrededor, velitas y cuanta porquería se me puede ocurrir, y encima de eso me arrodilla frente a esa imagen a pedirle. Hermanos, eso está mal. A Dios no le gusta eso. Hermano, de verdad que no, María no puede ser ni ningún santo de la Iglesia Católica. Puede ser compañía. No puede escuchar nuestras oraciones. Eso va contra la misma Biblia, contra la misma palabra de Dios. Nosotros debemos verdaderamente pretender que, que eso nos va a escuchar. Que saben cuál viene siendo el problema, que el diablo también tiene poder para hacer ciertas cosas. Eso está escrito en la Biblia, ¿no? Que el diablo también tiene poder para poder inclusive engañar a los elegidos, si es que fuera posible. Entonces, él usa su poder para en cauterizar las mentes. Entonces, él cambia la idea de la persona de lo que es el verdadero cristianismo. Y no estoy usando la palabra religión porque las religiones no llevan a Dios para nada. Lo que lleva a Dios es el creerle a Jesús. Punto. Jesús no es una religión. Jesús es el camino, que es diferente. Ok. Pero el yo pedirle a una estatua, eso no viene de Dios. No podemos jamás y nunca pretender que eso viene de Dios, porque no viene de Él. Eso es 100% antibíblico. Estoy tratando de conseguir